Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar a fondo el bono TX28. Cuándo paga intereses, qué interés paga, cuándo paga las amortizaciones y al ser un bono actualizado por SER, que está muy en boca de todos últimamente, los bonos SER que están subiendo muchísimo en diciembre, que ahora están bajando en enero, vamos a analizar por qué sucede esto y si es o no una buena inversión en este momento. Empecemos. El bono TX28 es un bono que actualiza por SER. Si querés saber en detalle cómo funciona la actualización SER de este bono y de todos los bonos que actualicen por SER, te recomiendo ver este video donde lo explico paso a paso, pero para que te des una idea y para no agrandar este video, en modo de resumen, básicamente SER significa coeficiente de estabilización de referencia. Básicamente lo que hace el SER es imitar y seguir la inflación. Cuando el INDEC calcula la inflación y la publica los 14, 15 de cada mes, automáticamente el Banco Central al otro día publica el SER de los próximos 30 días, basado en el índice de precios de referencia, que es el IPC, donde se calcula la inflación. La idea del gobierno cuando emite los bonos SER es decir que te va a pagar la actualización por SER, es decir, que te va a pagar exactamente igual que la inflación, más un porcentaje extra de interés. En el caso del TX28, la tasa de interés es del 2,25%. Es realmente muy baja. ¿Pero por qué? Porque lo seductor del bono no es el 2,25%, sino es que actualice por SER. Que vos, cuando compres el bono, te quedes tranquilo que pase lo que pase con la inflación, la inversión que vos dejaste, el gobierno te va a devolver la misma plata que pusiste calculada por inflación, más tu ganancia, que sería ese 2,25%. Por ende, uno estaría seguro. Ahora vayamos a unos datos técnicos del TX28. El TX28 paga este 2,25% de interés de forma semestral 2 veces al año. El 9 de mayo y el 9 de noviembre de cada año. En esas fechas te va a estar pagando el proporcional de interés de los últimos 6 meses, que sería básicamente 1,12%, es realmente muy bajo. Pero a su vez eso lo hace desde el 2021 hasta su vencimiento en el 2028. Pero a partir de este año, del 9 de mayo, va a estar devolviendo el 10% del valor del bono actualizado por SER. Por eso, a partir de este año, del 9 de mayo y el 9 de noviembre, te va a estar empezando a devolver hasta el 2028 que finaliza el interés y aparte la amortización del 10% del capital. Así llega el 2028 pagando el último 10% y la última actualización del capital. Ahora, estos serían los datos técnicos del bono TX28. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué tiene tanta volatilidad? Cuando el gobierno emite un bono, acá y en todos lados del mundo, se hace por una licitación pública. El gobierno dice, vamos a necesitar tanto dinero, sale una licitación y con los intereses y todo esto que te acabo de decir yo de forma técnica. El mercado, cualquier persona puede licitar, una persona común puede licitar, o empresas, o lo que sea, puede licitar y prestarle esa plata al gobierno. Al día siguiente, o a los 2 días en realidad, una vez que se terminó la licitación, ese bono empieza a cotizar en el mercado secundario. ¿Qué sería el mercado secundario? La bolsa de valores. Cualquier persona que haya comprado el bono del gobierno, dentro de un mes o 2 meses puede querer desprenderse de esa inversión, el gobierno no lo va a volver a comprar porque el gobierno pidió la deuda, entonces se da vuelta y en la bolsa de valores quiere vender este valor, este bono, y empieza a cotizar como las acciones. Si hay mucha gente que está ofertando, empieza a bajar el precio, y si hay mucha gente demandando, el precio empieza a subir. Esto se llama que cotice en el mercado secundario. Y acá empezamos a ver lo que está sucediendo con el TX28 y con cualquier bono SER. Como puedes ver en este gráfico, este fue el comportamiento del bono SER durante el 2023. Como ves, fue de forma más o menos gradual su crecimiento hasta septiembre de este año. Ya en los últimos días de agosto empezó a tener un crecimiento muy grande. ¿Y esto a qué se debe? El año pasado, en el último semestre, estuvieron las elecciones en Argentina, estuvieron las PASO en agosto, estuvieron las generales en octubre y el balotaje en noviembre. Este bono se vio muy influenciado por todas las cosas que sucedieron durante la campaña electoral. Al principio porque en las PASO ganó lo que ahora es el gobierno actual, que es Javier Milei. Dependiendo del resultado electoral de cada una, que aparte fue distinto, en el principio, en agosto ganó lo que es el actual oficialismo, que sería Javier Milei. En octubre ganó el anterior oficialismo, que era Sergio Massa. Y en noviembre terminó siendo presidente Milei. Estos cambios se pueden ver en el gráfico del TX28 y de cualquier bono SER básicamente. Pero el crecimiento más grande que tuvo el bono fue durante diciembre. Y esto se debe a la política de tasa de interés que tiene el gobierno actual en pesos. El Banco Central, después del 10 de diciembre, lo que determinó fue bajar la tasa de interés cuando la inflación estaba subiendo. Eso lleva a que hoy tengamos tasa de interés negativa. ¿Qué significa esto? Que la inflación está muy por arriba de la tasa de interés que fija el Banco Central. Eso quiere decir que cualquier instrumento que uno utilice en pesos, puede ser un plazo fijo, por ejemplo,
No importa si nosotros los renovamos todo el tiempo y dejamos todos los pesos, no sacamos nada, nunca vamos a llegar a la inflación. Básicamente están licuando un poco los pesos y los ahorros de toda la gente. Pero esto lo que trae en consecuencia es que todos los instrumentos que actualizan de forma automática por inflación, como son estos bonos que actualizan por ser, se volvieron sumamente atractivos, porque el gobierno, aunque baje la tasa de interés, no puede tocar lo que son los bonos actualizados por ser, porque los bonos actualizados por ser sí o sí tienen que seguir la inflación, ya que el ser es un coeficiente que, como te dije, lo hace el Banco Central en base a la inflación, es decir, son dos datos que no se pueden manipular. Entonces, este bono siempre va a actualizar con la inflación. ¿Qué sucede? A la tasa de interés, al ser negativa, todas las personas que ya conocían estos instrumentos se volcaron masivamente cada vez que se vencían los plazos fijos o con dinero, o mismo los fondos comunes de inversión, se fueron muy fuertemente a los bonos ser. ¿Qué sucede? Al estar en el mercado secundario, es el mercado el que define el precio. Este precio puede estar muy por arriba de lo que vale realmente el bono, o sea, que se termine devolviéndote lo mismo que la inflación, o muy por debajo. ¿Por qué? Porque depende de la oferta y de la demanda. Si hay mucha oferta, el precio baja, y si hay mucha demanda, el precio sube. ¿A qué me refiero con esto? Miremos nuevamente el gráfico de la evolución durante el 2023. Si yo miro el último año, del 30 de enero del 2023 a hoy, 29 de enero del 2024, el crecimiento fue de un 414%. El 30 de enero estaba a 231 y hoy 29 de enero del 2024 está 1189. Es un crecimiento del 414%. Si miramos la inflación en el mismo periodo, da 211%, o sea, subió casi el doble que la inflación. Y no era que tenía que seguir con la inflación, esto es lo que sucede en el mercado secundario. Al estar en el mercado secundario, puede subir muy por arriba de su precio o puede bajar muy por debajo de su precio, porque el precio lo pone la oferta y la demanda. De hecho, la inflación del 211% que yo te dije es del 2023. Si sacamos enero del 2023 y agregamos enero del 2024, suponiendo que enero del 2024, por ejemplo, sea un 25% de inflación, igualmente estaría creciendo 19 puntos más y estaría en 230% la inflación, muy lejos del 414% que tuvo el crecimiento del bono. ¿Eso qué nos indica? Que el bono está muy por arriba de su valor real, que el valor real siempre tiene que acompañar la inflación más un 2%, 1%, pero es muy poco por arriba de la inflación. Esto no se mantiene de manera estable. Volvamos al gráfico, vamos a ver dos ejemplos. En abril del año pasado, el bono comenzó cotizando 257 pesos y terminó en 270. Esto da un crecimiento del 5% y la inflación fue del 8,4%. Y en mayo empezó el mes en 270 y terminó en 324, lo que sería un crecimiento del 20% cuando la inflación fue del 7,8%. ¿A qué me refiero con esto? Hay meses que puede estar por debajo, como te dije, y meses que puede estar muy por arriba de la inflación. Pero si nosotros miramos la película, o sea, si nosotros miramos el crecimiento del bono, siempre debería acompañar la inflación. Esto fue más o menos así hasta diciembre. ¿Por qué? Como te expliqué, al bajar la tasa de referencia, todos se fueron masivamente, los fondos comunes de inversión y las personas que conocían estos bonos, a comprar este bono, lo cual hizo que el precio se dispare. Como puedes ver en el gráfico, realmente el crecimiento fue una locura en lo que fue en diciembre. Empezó el mes en 690 pesos y lo terminó en 1073. ¿A qué me refiero con esto? Que la demanda fue tan grande que subió muchísimo más que la inflación, subió muchísimo el bono en sí. Esto se debe a que la demanda fue muy grande. No quiere decir que siempre va a seguir subiendo así, y de hecho, tarde o temprano, cuando se empiecen a acercar los vencimientos y se empieza a acercar, el precio del bono tiene que tender a su precio original, porque nadie va a tener algo que me van a devolver, por ejemplo, 100 pesos, algo que ahora está valiendo 110. Todo el mundo lo que va a hacer empezar a vender el bono, y lo que hace que el precio vuelva a bajar. Más o menos estas correcciones es lo que está sucediendo ahora. Como el precio se subió tanto, mucha gente empezó a ver, muchos fondos también comunes de inversión, pero muchos inversionistas grandes empezaron a ver que estaban muy por arriba de su precio. Que de hecho ya el bono ser, como estuvimos viendo en el video que te conté al principio, donde lo explico en detalle, muchos bonos estaban rindiendo, si uno los compraba ahora, la inflación menos el 20%. Es decir, te iban a pagar, si la inflación de todo el 2024 era 200%, te iban a pagar un 20% menos, porque el precio estaba muy por arriba de la inflación actual. Más o menos el precio real del bono se tiene que estimar, porque es imposible saberlo realmente cuál es el precio técnico que debería tener en este momento, porque el precio que debería tener en este momento es la inflación hasta el día de hoy, y como la inflación nunca se sabe día a día, es un estimado. Resumiendo un poco y para que no quede tan complejo, el precio del bono tiene que acompañar la inflación. Si está muy por arriba de la inflación, pueden ser por dos motivos. Primero, la demanda es muy alta, y segundo, la expectativa de inflación en el futuro es muy muy alta. Entonces es mejor pagar algo que hoy parece caro, pero que con el correr de los meses, como la inflación va a seguir subiendo,
y el bono tarde o temprano va a terminar acompañando la inflación, lo terminé pagando un buen precio. Como es lo que te digo, si un plazo fijo me da la mitad de la inflación, el 50%, pero el bono SER me da un 80% de la inflación, obviamente que el bono SER es una muy buena opción. Ahora, ¿qué sucede? Si la expectativa de inflación, por ejemplo, puede ser que empiece a bajar y los bonos SER están muy arriba, esto pasa a ser una mala inversión y la gente los empieza a vender. La gente, las empresas, los fondos, esto es un genérico. Empiezan a desprenderse del bono y el precio empieza a bajar. ¿Qué puede llegar a ser? ¿Por qué está sucediendo esto ahora? Realmente es muy difícil entender por qué está empezando a bajar tan fuerte el bono en enero. De hecho, si miramos solo enero del TX28, el crecimiento fue solo del 8%, cuando se calcula, se estima que la inflación va a estar rondando el 20%. Es decir, el rendimiento del bono en enero fue muy por debajo de la inflación. ¿Qué me refiero con esto? Que el precio estaba muy arriba, por eso el mercado detectó que estaba muy arriba, lo vio como una oportunidad de venta, no una oportunidad de compra, y empezaron a desprenderse del bono, por eso empezó a bajar tan fuertemente. Seguramente, si al final la inflación termine subiendo y no bajando, esto puede hacer que repunte el bono, pero si la inflación es más baja de lo que se esperan, puede ser que esto haga que baje el bono. Claramente hubo una sobrereacción del mercado, muchísima gente salió a comprar bonos SER para protegerse de la inflación por las tasas negativas y esto hizo que el precio suba muchísimo más del precio real que tendría que tener el bono. Es por eso que ahora está corrigiendo el mercado y está bajando el precio porque la gente se está desprendiendo. Muchísima gente lo compró en el pico de diciembre y la realidad es que hubiese tenido la misma inversión, una inversión aún mejor si lo hubiese dejado en una billetera virtual a la plata en vez de comprar el bono SER. Algo que en diciembre, la mejor inversión de diciembre en pesos seguramente fue comprar bonos SER y hoy en día en enero fue una de las quizás de las peores inversiones. ¿Qué me refiero con esto? No es que sea bueno o malo comprar bonos SER, esto es algo que tiene que decir cada uno al momento de hacer la inversión. Lo importante es que estamos mirando muy cortos plazos, estamos mirando solo diciembre, solo enero y meses muy volátiles de un nuevo gobierno que está tomando medidas como esto de bajar la tasa de interés, como esto de sacar unas reformas fiscales. Todo eso impacta mucho en el mercado, impacta mucho en los bonos. Por eso, si miramos en muy corto plazo, es casi especulativo invertir en esta clase de bonos porque no sabemos qué va a suceder si nosotros queremos vender, necesitamos los pesos el mes que viene. Ahora, si miramos el largo plazo y queremos estar cubiertos de la inflación, hoy en día los bonos SER son una opción porque sabemos que van a acompañar la inflación, siempre y cuando esta corrección que tuvieron para arriba esté en concordancia con lo que siga sucediendo con la inflación. Más allá de esto que sucedió con el TX28 y con los demás bonos SER, los bonos SER son una buena alternativa para cubrirnos en frente de la inflación, siempre mirando el mediano o largo plazo. Si miramos 1 o 2 meses, como sucedió en diciembre o en enero, puede ser que diciembre sea la mejor inversión y en enero la peor inversión. Pero justamente estamos mirando periodos muy cortos de tiempo. Si miramos periodos más largos del tiempo, seguramente el bono empiece a equipararse con la inflación y la siga acompañando como hizo siempre. Pero al no haber otra alternativa, muchos fondos y mucho dinero se volcó en los bonos SER. Es por eso la volatilidad de los últimos 2 meses. Ahora te consulto, ¿ya conocías los bonos SER? ¿Ya conocías el TX28? ¿Has invertido en bonos SER? Cualquier duda, cualquier consulta, te invito a que me la dejes en comentarios. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.